Bienvenidos a esta emisión especial de Río Bravo, donde como millones de personas en Argentina nos vamos a estar preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, Florencia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos en Argentina en un momento tremendo de horror, un desaparecido, una desaparición forzada en el contexto de un gobierno negacionista, en el contexto de un gobierno que tiene un plan de miseria programado para las mayorías y de unos medios que son coautores del crimen. Hoy estamos acá, en esta mesa, con invitados que saben particularmente de qué vamos a hablar. Está con nosotros el doctor Raúl Zaffaroni, jurista, criminólogo, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió más de 30 doctorados honoris causa de universidades nacionales e internacionales, autor además de numerosas obras como La palabra de los muertos, La cuestión criminal, Crímenes de masa y La Pachamama y el humano. Ha obtenido múltiples distinciones por ser pionero en la explicación del genocidio desde la teoría criminológica. Bueno, bienvenido aquí, Raúl. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Cecilia Rodríguez también nos acompaña. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, ministra de Seguridad de la Nación, fue entre el 2013 y el 2015, docente en colegios, universidades y en la Escuela Superior de Oficiales de Gendarmería. Se desempeñó como especialista en emergencias y fue directora nacional de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre el 2010 y el 2012. Participó además en numerosos proyectos de asistencia humanitaria internacional. Y con nosotros también está Juan Alonso. Juan Alonso es periodista, actualmente es columnista de Radio del Plata y cronista de Nuestras Voces. Fue editor de la sección Policiales del diario Tiempo Argentino. Es autor de la investigación Papel Prensa, La verdadera historia, junto a Cintia Ottaviano. En el 2005 publicó ¿Quién mató a Aramburu? Y es uno de los creadores del trabajo de investigación audiovisual, yo creo que del mejor trabajo de investigación audiovisual que se ha hecho hasta el momento en Argentina sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, y está con nosotros Tati Almeida. Tati no necesita presentación. Tati es una de nuestras madres en la Argentina, de Madres Línea fundadora, y es más que presentación, siempre nosotros necesitamos agradecer que lo mejor que tenemos de nuestra democracia lo han construido ellas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar compartiendo esta mesa y con vos, querido Roberto, mi compañerito de Radio Nacional. Así que muchas gracias. Por favor. Ella decía recién, antes de empezar, vamos a hacer una infidencia, qué terrible, ¿no? Mientras veía las imágenes de esa multitud reclamando por Santiago, las voces, ¿no? Claro, cuando uno tiene la historia de Tati encima, ese terrible tiene otra connotación. Qué horror, dijo, ¿no? Realmente. Vamos a ir a ver nuestro primer informe, así después conversamos y pensamos con él. El 1 de agosto de 2017, 140 efectivos de gendarmería irrumpieron en el pull-off en Resistencia Cuyamén. Ese día Santiago Maldonado fue visto por última vez. Testigos declararon ante la justicia que los gendarmes se lo llevaron durante la represión. Pablo Nocetti es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y ex abogado de represores de la dictadura cívico-militar. Aquella mañana estuvo en Cuyamén coordinando el ataque a la comunidad mapuche. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener. A partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. No hubo coordinación operativa de Nocetti en el operativo. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. El gobierno nacional respaldó el accionar de los efectivos, negó la represión y la desaparición forzada del joven artesano. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. La ministra Burrich criticó a la familia de Santiago y maltrató, junto a otros funcionarios nacionales, a referentes de los organismos de derechos humanos. Ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. ¿Y usted no se puso a hacer eso? Sí. Eso es ideológico, eso no es la verdad. Yo no le voy a permitir eso. Cerró filas con los uniformados, pero ante diputados reconoció que quizá a algún gendarme se le pasó la mano. Pero el pacto de silencio se mantiene. A los 10 días de la desaparición forzada, una multitud exigió su aparición con vida. El reclamo se replicó en todo el país. Pero el gobierno de Cambiemos instaló una campaña sucia, hipótesis falsas sobre el destino del joven,
se buscó desprestigiar a la víctima. Al cumplirse un mes, el pueblo volvió a las calles. La movilización a Plaza de Mayo fue más multitudinaria que la anterior, pero con la misma consigna: ¿dónde está Santiago Maldonado? Les cuento ahora un poco la dinámica del programa. A nuestros invitados van a tener un minuto cada uno, en principio, para tratar de responder, o por lo menos titular, ¿sí?, la respuesta a la pregunta esencial: ¿qué hay detrás de la desaparición de Santiago? Raúl, empezamos por vos. Creo que en principio hay una imprudencia, por lo menos. Obviamente que no Macri o la ministra no dieron la orden de la desaparición. Bueno, tampoco hace años el gobernador de Neuquén dio la orden de pegarle un balazo en la cabeza a un maestro. Pero hay una imprudencia generando un contexto que era innecesario, con una desproporción en el uso de la fuerza, y en ese contexto todos sabemos que en todo grupo humano hay gente que tiene distintos grados de agresividad, distintos grados de juicio crítico, y bueno, puede salir el loquito. Entonces, bueno, la imprudencia está en generar el contexto donde sale el loquito, y eso genera por lo menos responsabilidad política. Si hay otro tipo de responsabilidad, bueno, lo veremos. Pero por lo menos responsabilidad política. Ceci. Bueno, la verdad es que claramente cuando yo di uno de los últimos discursos frente a la Gendarmería, un 28 de julio, que es el aniversario, ahí hablábamos, yo sabía que era el último, porque además, ganara quien ganara las elecciones de octubre, yo iba a dejar de ser ministra, pero claramente plasmamos en ese momento lo que veníamos trabajando con las fuerzas de seguridad en un proyecto de país, de nuestro proyecto político, que tenía que ver con hacer patria, con tener gendarmes en aquellos lugares donde las emergencias, como La Plata, lo necesitaban, gendarmes que rescatan a víctimas de trata o de trabajo esclavo, y eso era el trabajo que nosotros hacíamos con las fuerzas federales en ese sentido, con conducción política y en un marco de seguridad democrática que siempre nos hemos cansado de repetir y que hoy adquiere mucho más valor que entonces, porque hoy de seguridad democrática no se habla. Así que eso cambió, porque la Gendarmería es la misma, pero la conducción política claramente no lo es. Y esas son algunas de las consecuencias que estamos viviendo. Juan. Bueno, yo creo que lo que hay de fondo del caso Maldonado es la concepción del orden que tiene este gobierno, que desde que asumió no hizo más que poner todas las fuerzas represivas del Estado, lo que el doctor Zaffaroni suele llamar la demagogia punitiva, en los sectores más vulnerables. En este caso específico hay que decir que Santiago Maldonado no es que cayó de una nave venusiana y estaba ahí en la Ruta 40, sino que era y es un joven de 28 años, Santiago es un joven de 28 años, con una ideología política, y estaba allí cortando la Ruta 40 el 31 de julio, defendiendo los derechos del lonco mapuche Facundo Yones Guala, que está detenido en condiciones ilegales en la cárcel federal de Esquel. Entonces eso hay que remarcarlo. Y desaparece en circunstancias en donde se produce una intrusión de una fuerza federal, por eso la carátula es desaparición forzada, porque se trata de una detención ilegal. Y eso es lo que está en juego. Y eso es lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, evidentemente insiste en negar. Bueno, mira, yo pienso que la desaparición forzada de Santiago es una prueba más, una evidencia más de la violación permanente a los derechos humanos que está haciendo este gobierno, Macri y compañía, con presos políticos, ¿no es cierto?, con represión. Pero por supuesto el principal derecho humano es la vida. Y esta desaparición, vaya si sabremos las madres lo que sufrimos con esa palabra y que la seguimos padeciendo, ¿no es cierto? Así que realmente es algo tremendo, inaceptable, inhumano, y además que ningunean con todo. Desde la Bullrich, bueno, ni hablemos del presidente, tardó un poquito en salir a decir algo con respecto a la desaparición de Santiago, ¿no? Así que para mí es eso, directamente, la evidencia de la violación
a los derechos humanos desde que asumió como presidente. ¿Qué es eso? Eugenio Raúl Zaffaroni, usted ha trabajado mucho con el tema del lugar que los medios de comunicación ocupan en nuestra sociedad y particularmente con la criminalización del otro. ¿Qué es lo que pasa en este caso en particular, si pensamos desde los medios? Desde los medios. Desde los medios monopólicos ha habido una cobertura que hace frente con la actitud oficialista. Ahora, hasta ayer a la mañana, en que leo en el diario la declaración de un testigo, ya con nombre y apellido, que directamente dice, sí, yo vi que se lo llevaban. ¿Cuáles eran los hechos, las pruebas que a nosotros nos hacían presumir que esto era una desaparición forzada? Las pruebas era la reacción oficial. Se subieron al altillo, abrieron el baúl de la abuela y sacaron todas las herramientas del encubrimiento de una desaparición forzada. Entonces, bueno, si tiene pata de gato, cola de gato, oreja de gato y cola de gato, es gato. Pero era la actitud oficialista. Si la actitud oficialista hubiese sido otra, si hubiese sido decir, bueno, no sabemos qué pasó, vamos a investigar, nos ponemos a investigar y se ve que van a investigar en serio, ahí hubiese tenido dudas. Pero cuando veo que bajan todo el viejo andamiaje, inventan camioneros, lo ven en Entre Ríos, le tiran el cadáver a Chile, inventan que los mapuches son kurdos, no sé si serán kurdas, pero kurdos no sé. Bueno, no sé, es una serie, el viejo andamiaje está por todos lados, Videla decía que estaban en París. Bueno, cuando uno ve todo eso, esto es una desaparición forzada. Bueno, y los medios cubriendo todo eso, los medios haciendo parte de todo eso como hacían parte en la época de la dictadura, por supuesto, ¿no? Insisto, cualitativamente tenemos que distinguir esto de aquello, no estamos en una dictadura de seguridad nacional, cuidado que esto es otra etapa y esto puede ser una primera desaparición que así como en aquella etapa, en el 62 fue la desaparición de Felipe Vallese, puede estar anunciando una metodología propia de esta nueva etapa. Pero bueno, esto es otro problema. En continuidad con la anterior. Sí, también, ahora ¿no? quería preguntarte algo. A ver. No sé si me equivoco, pero la Gendarmería es una fuerza que históricamente es bastante limpia. Tiene una trayectoria bastante intachable. Yo sabía cuando había personal involucrado en un delito de la Policía Federal o de la Provincia de Buenos Aires, buscábamos la Gendarmería, los peritajes de la Gendarmería, la intervención de ellos. Bajaron los homicidios, la intervención de Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que una fuerza que tiene esa tradición la perviertan de esta manera? Bueno, otra vez, me parece que cuando nosotros hablábamos, adquiere mucho más sentido ahora, de seguridad democrática, de ejes estratégicos, de control político y social de las fuerzas de seguridad, de capacitación, de bienestar, de incorporación de las mujeres en la fuerza. La Gendarmería ha incorporado mujeres a la oficialidad en el año 2006. Fue la última de las fuerzas federales y provinciales, entiendo provinciales también, en incorporar a las mujeres. O sea, hubo todo un cambio y además un crecimiento casi del 100% de sus hombres y mujeres. En el 2001 tenía 17.000 personas, oficiales y suboficiales, que se ha duplicado al final de nuestro gobierno. Ahora, y es eso, yo coincido con tu apreciación, es eso la Gendarmería, tiene un área de pericias muy importante, tiene un desarrollo en fronteras, se comporta como una fuerza policial militarizada, con cadena de mando, con capacitación, con instrucciones permanentes, o sea, vuelven a la Escuela Superior de Oficiales, etc. Y me parece que claramente no es un favor de este gobierno, yo creo que todo lo contrario, hacer lo que está haciendo con la Gendarmería. No, yo creo que sea encubriéndola, porque, digamos, otra vez, puede haber algún grupo
ha hecho algunas manifestaciones que la diputada Donda mencionó respecto de Patricia Bullrich, de algún gendarme se le fue la mano. Bueno, habrá que investigarlo también, si lo dijo, si lo sabe, qué pasa en la causa, pero claramente está empañando todo el accional desde 1938 la creación de la gendarmería. Sí, está realmente arruinando la imagen de una fuerza policial. Y la fuerza policial, bueno, habrá país que no tiene ejército, pero policía necesitamos todos. Exactamente. Entonces, digo, en ese contexto, otra vez, salir del marco de seguridad democrática, salir de estas... Porque además, otra cosa, y ahora te dejo, Tati, perdón, pero algunas explicaciones, como de la del jefe de gabinete, de necesito la gendarmería para luchar contra el narcotráfico. La verdad es que nosotros también hemos luchado contra el narcotráfico, claramente, en incautaciones, en trabajo, en investigación, en consonancia con los jueces federales, que le voy a explicar, que los jueces federales y demás. Entonces, este cinismo y este modelo tan represivo, porque además, no me quiero extender, pero lo de Santiago es en este momento y en este último mes, pero desde al mes de la asunción de este gobierno, con la prisión de Milagro Sala, ha venido habiendo en una línea de tiempo un montón de hechos violentos que hay que tener en consideración. Hechos violentos de represión en Cresta Roja, en la Villa 1114, en avalar justicia por mano propia, en discursos políticos, en también avalar... Bueno, los despidos claramente, pero en avalar que algún loquito suelto esté disparándole a unidades básicas, a la unidad de Nuevo Encuentro o de la Cámpora, digo, y la lista continúa, y el episodio de la marcha, el último, esta creación violenta con fuerzas policiales y demás, bueno, es casi el último de los detonantes. Entonces, me parece que toda esa cuestión está empañando la situación. Perdón. No. Yo no sé, yo pregunto, como diría el paisano, ¿no? Con respecto a la gendarmería, no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. Entonces acá el que le da de comer es la ministra, es Bullrich. Ahora, pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algún pacto, alguna cosa rara entre Bullrich y la gendarmería que los apaña tanto? Porque da mucho para pensar, ojo, Yo eso no soy la única desde ya. Nosotros creemos que, personalmente, que no le hace un favor a la institución, porque los gendarmes que tenían este reconocimiento de gobernadores, de intendentes, digamos, el trabajo que se ha hecho en Cinturonzú, en la capital, desde el 2011, es de un enorme reconocimiento. A la gendarmería en el 2001 casi no se la conocía, se la conocía en las áreas de frontera. El componente humano de quien quiere ser parte de la gendarmería es básicamente el 80% proviene de ciudades del interior y no de las grandes urbes, digamos, con lo cual la verdad que yo desconozco, habría que preguntarle a ella, habría que hablar a su jefe de gabinete, pero me parece que sí es una responsabilidad nuestra fortalecer las instituciones. Esto, como decía Raúl, se necesitan fuerzas policiales, claramente. El Estado tiene que el monopolio legítimo de la fuerza y tiene que tener sus mejores hombres, bien capacitados, bien entrenados, bien equipados, cosa que nosotros hemos hecho para conjurar el delito, para trabajar en esos temas de narcotráfico y narcocriminalidad, que además son transnacionales, que no solamente, digamos, son privativos de la Argentina. Así que me parece que en esa discusión sobre la fuerza y cómo tenemos que verla nosotros, otras fuerzas políticas, pidiendo claramente la aparición y el esclarecimiento del hecho, la aparición con vida ya de Santiago, tenemos que estar atentos a qué pasa con las instituciones de la República, todas. Yo creo que hay un cambio de paradigma. Este gobierno ha realizado un cambio de paradigma que no tiene nada que ver con la gestión de las fuerzas policiales y sobre todo de las fuerzas federales en los últimos años. Este gobierno viene a gobernar con la policía. Siempre la policía fue la mano del amo, fue la mano del rey, ahora que están de moda las series. Pero acá hay un cambio de paradigma evidente me parece a mí, cuyo momento más evidente fue el detonante luego de cumplirse el mes de la desaparición forzada de Santiago, y esos personajes vestidos de negro, evidentemente ligados a algún servicio de inteligencia, que precipitaron la cacería por parte de una fuerza unificada de la ciudad que involucra a la Policía Federal y a la Policía Metropolitana. Si analizamos esos episodios de hace unos días, vamos a ver que los
policías que participan de esos episodios son jóvenes de entre 27 y 37 años máximo, con cuerpos de gimnasio, evidentemente preparados para salir a correr manifestantes, sean jóvenes o trabajadores. Mientras uno lo corre, el otro lo aparta a los medios de comunicación. Creo que eso se entrena, en la fuerza se entrena, y esta gestión de gobierno evidentemente tiene una intencionalidad de evitar el conflicto social y de perseguir la protesta social, y el detonante fue claramente cuando se cumplió, para mí es paradigmático eso, porque significa o podría significar algo muy peligroso, es decir, que cada protesta social legítima de los trabajadores o de los jóvenes o de los caídos del sistema puede llegar a terminar con una represión a mansalva, como sucedió ese día en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué tienen para realizarlo? Tienen cuerpos de esa policía unificada, digo, cuerpos de élite, si se quiere, para evitar manifestaciones y producir ese tipo de cacería humana de jóvenes, camarógrafos, fotógrafos, periodistas de medios de información alternativos. ¿Cuáles son los objetivos? Los jóvenes. Esto lo planteaba Zaffaroni en enero de 2016, cuando decía, lo que vos planteabas en enero de 2016, cuando decías, por ejemplo, yo te escuché, los jóvenes estudiantes secundarios que corten las calles y no dejen un carril o dos carriles para que puedan circular los automóviles, se van a encontrar quizá con un peligro represivo. Sí, además lo hemos perdido, los pibes no tienen la gimnasia, es decir, los veteranos estamos rejuvenecidos, aunque no de la forma que uno quisiera, porque claro, tenemos que saber que hay que enseñarles cómo detectar infiltrados, hay que enseñarle cómo parar loquitos propios, hay que enseñarle que hay que desconcentrarse en grupo y rápidamente y no quedarse nadie en la zona. En fin, todas esas cosas que nosotros las sabíamos, pero nosotros las sabíamos, pero por suerte los pibes no. Durante 12 años no fueron necesarios. De hecho, las grandes concentraciones durante los años de gobiernos kirchneristas muchas veces fueron para festejar, tenían un sentido, festivo, un sentido de celebración, no digo que hayan sido la alegría todas, pero tenían otro sentido. Claro, lo paradigmático es acá que ahora tenemos a las mismas fuerzas policiales que participan de una desaparición forzada y que participan de otra lógica de gobierno. Es decir, ¿qué pasó en el entramado social de esas fuerzas policiales? Es decir, porque en el caso Maldonado específicamente hay un pacto de silencio, como decía Tati, que involucra a la ministra Bullrich y que hasta el momento no se rompe. Pero yo no creo que ese pacto de silencio involucre hasta el último gendarme. Hay un grupo, puede ser un grupo, pero diría que la mayoría de los gendarmes deben estar sintiendo lo mismo que acabamos de decir nosotros, nos están ensuciando la fuerza. Bueno, eso es lo que se está esperando, que algún gendarme, como que se quiebre o lo que sea y que diga, que hable, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero además con todo esto que está haciendo el gobierno, es querer que el terror, ahí la gente diga, no, yo no me meto, yo no salgo, yo no protesto porque tengo miedo. Entonces, uno lo repite tantas veces, no sé quién lo decía, que no cunda el pánico, no hay que dejarse atemorizar. Bueno, algo de experiencia tenemos, ¿no? 40 años ahí gritando y en soledad, ¿no? Así que yo pienso que realmente estamos viviendo momentos tremendos. Para nosotros lo que significa gritar aparición con vida, por Dios, como 40 años atrás, Dios mío, lo hacíamos con nuestros hijos, por nuestros hijos. Yo cuando estuve ahora en Esquel, que estábamos con Sergio, el hermano de Santiago, un divino, en un momento me dice, Tati, ¿por qué no la saludás a mamá? Entonces la llamó, bueno, hablé con la señora y termino y le digo, no pierda las esperanzas. Y la señora me dice, no, yo todos los días lo espero. Bueno, yo no pude seguir hablando. Es lo que nos pasaba a nosotros. Por años esperando un teléfono, llamábamos, ¿no es cierto?, escuchábamos. No aparecieron, ¿no? Pero es tremendo, porque recién empiezan ellos, ¿no? Por supuesto no están solos, se lo ha demostrado, no solo en la Argentina, ¿vieron? El mundo entero, ¿no es cierto? Pero es muy preocupante lo que está pasando, lo que está haciendo este gobierno, que no le importa un cuerno lo que dice la CID, la OEA, no, siguen ellos, mirá con lo de Milagro.
vamos, prisión domiciliaria es domicilio, no donde la metieron, ¿no? Entonces es preocupante, pero ahí estamos, sin bajar los brazos. Hay que seguir desde ya. No, y además, Tati, yo pensaba recién cuando decías esto del terror que generan, el miedo. Yo creo que los gobiernos negacionistas, cuando se niegan los acontecimientos de horror, el horror es como si siguiera ocurriendo. Por eso, bueno, cuando vos lo decís nos estremece, pero yo creo que la gran mayoría de los argentinos se estremece de escuchar otra vez Aparición con vida, porque es como si eso volviera a ocurrir de alguna manera, sí. ¿No? Vos hablabas recién de un gobierno negacionista, ¿no? Sí, este gobierno tiene una narrativa negacionista. Su concepción, digamos, si bien asumen con los votos, es un gobierno democrático, pero su concepción tiene trazos videlistas. ¿Por qué? Porque veamos la composición del gabinete. ¿Quiénes son? Pertenecen a las grandes familias que se han adueñado de extensiones enormes durante la campaña del desierto. Muchas de las respuestas están en la historia. Y si uno analiza lo que ha sucedido en el último siglo o lo que ha sucedido en los últimos años, francamente allí anidan muchas respuestas. En el caso específico de Santiago Maldonado, este gobierno tiene a 2 funcionarios que son francamente impresentables, no porque lo digo yo, sino porque está a la vista. El doctor Nocetti, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, es abogado de represores, formó parte del bufete de abogados que defendió a Galtieri y estuvo en la puerta de la estancia del Leque, a escasos 7 kilómetros de la Pulov, donde desaparece Santiago Maldonado el 1 de agosto, a las 12:30 del mediodía. Estaba de casualidad, ¿viste? O casualidad, Tati, en ese lugar es el único señal. Yo estuve trabajando en toda esa zona y es el único sitio donde hay señal de celular. Eso. Y allí estaba parado Pablo Nocetti. Y después hay otro personaje que yo no quiero dejar de mencionarlo, que se llama Daniel Barberis, que es el jefe, el director de violencia institucional, nada menos, del Ministerio de Seguridad y de delitos federales, es decir, de delitos complejos, delitos federales, que es un secuestrador, que estuvo preso del año 77 al año 84. Y con esto no estoy haciendo periodismo de prontuario porque jamás en mi vida lo hice, sino que quiero decir con esto, que es el personaje que le dice en esa reunión fallida dentro del Ministerio de Justicia, le dice a José Schulman, en el baño del Ministerio de Justicia, le dice, ustedes defienden a un terrorista, por eso lo menciona Barberis, claro. No porque haya estado preso, sino por lo que le dijo a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Le di que es un organismo de derechos humanos que tiene toda la... ¿Qué tradición? Le dijo, ustedes defienden a un terrorista que se prófugó, cruzó el río y se fue a Chile. ¿Cómo le va a decir semejante barbaridad? Y eso lo refrendó José Schulman, lo contó en un programa televisivo y lo señaló a Barberis. Es decir, tienen en el Ministerio de Seguridad a estos 2 funcionarios. Y Barberis encima es el funcionario que interrogó a los gendarmes que ingresaron a la Pulov. Entonces, y eso tiene que ser develado ahora cuando se compulse qué ha sucedido con el levantamiento del secreto de sumario del expediente de desaparición forzada, que es el expediente, la causa más importante. Bueno, me avisan desde acá que tenemos el segundo informe para seguir pensando con él. A horas de la desaparición de Santiago, los medios dominantes reforzaron el blindaje al gobierno. Instalaron la existencia de un grupo terrorista en la Patagonia, Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí. ¿Lo tienen confirmado? Totalmente, absolutamente confirmado. Así pretendieron desviar la atención del hecho y en algunos casos hasta justificaron el accionar de gendarmería. Los diarios que fueron oficialistas del terrorismo de Estado ahora volvieron a hablar de organizaciones extremistas. El objetivo, crear un supuesto enemigo a la medida de las necesidades del gobierno nacional. Durante un mes, la prensa hegemónica intoxicó las audiencias con información falsa, hipótesis y versiones que fueron cayendo una a una. ¿Sabés dónde está Santiago Maldonado? Mientras tanto, Macri y Vidal no dijeron una palabra sobre la desaparición forzada de Maldonado. Un mes de silencio. La noticia comenzó a replicarse en los medios del mundo, pero en la Argentina los grandes medios lo ocultaban en sus tapas.
hasta que encontraron la manera de hacerlo. Otra maniobra burda quedaría al descubierto. El 1 de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago, cuando terminó la pacífica marcha, la policía desató una cacería contra manifestantes, trabajadores de prensa y transeúntes. La excusa, que un gobierno de capuchados provocó desmanes. Una típica operación de infiltrados. El resultado, más de 30 detenidos que estuvieron 2 días incomunicados. Todos fueron liberados. La policía fraguó hasta las actas de detención. Pero el objetivo estaba logrado. La prensa oficialista no habló del reclamo, sino de los disturbios. El gobierno impuso una nueva agenda, la violencia. Sus voceros repitieron el libreto y hasta Macri rompió el silencio. Colaborando, ocupándose, estando al servicio de la justicia como corresponde, investigando un juez y una fiscal. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Es la pregunta que nos hacemos en esta emisión especial hoy de Río Bravo. Y la pregunta que yo tengo para hacerle a la mesa es si el gobierno está de algún modo construyendo un enemigo interno. Un enemigo interno delimitado, o si se quiere, delineado por lo que pueden hacer aquellos que resisten, aquellos que pelean, aquellos que se oponen a sus políticas, o aquellos que están dentro de sus prejuicios de clase, prejuicios históricos. No sé, Raúl, ¿cómo lo Bueno, tiene? dentro de todo planteo totalitario, es de Carl Schmitt, que nos lo ha enseñado, el nazi aquel, bueno, naturalmente, quien define la política como la capacidad de inventar al enemigo, como decía Schmitt, y bueno, sí, claro que están tratando de fabricar un enemigo, lo que pasa es que no lo encuentran, entonces no encuentran un enemigo, entonces tienen que inventarlo, ¿no? Entonces son los mapuches kurdos que deben estar con el Estado Islámico, no sé, cualquier cosa de esas. Perdón, mapuches, kurdos, anarquistas y kirchneristas. Esa es la línea que baja del gobierno. Bueno, pero todavía no lo logra del todo. Bueno, no, la pero bueno, es la fuerza está... opositora más grande del país, digo. Sí, claro, bueno, pero bueno, ya directamente si califica como enemigo al kirchnerismo, a la fuerza opositora más grande del país, se terminó, bueno, está confesando que es una dictadura, lo cual no van a hacer, no, bueno, supongo que no van a hacer, no son tan necios como para directamente decir una cosa tan grosera. Pero bueno, están queriendo, ojo, esto está pasando en el mundo, por otra parte, ¿no? El terrorismo se está usando para lo mismo, sin perjuicio de que haya hechos terroristas. Bueno, es una técnica de todo totalitarismo, y lo que estamos viviendo es un avance totalitario. No digo que estemos viviendo en un totalitarismo, pero es un avance totalitario en el mundo de las grandes corporaciones transnacionales. Es decir, se implosionó el totalitarismo soviético, y el otro, que estaba en potencia, ya no tiene contención y avanza como totalitarismo. Es un totalitarismo corporativo plutocrático que está avanzando por todo el mundo y bueno, y ocupa el lugar de la política, ¿no? Discurso único, monopolio de medios, persecución de disidentes, neutralización de posibles opositores, manipulación del Poder Judicial para sacar del medio candidatos que molestan. Bueno, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Paraguay, lo estamos viendo hasta en Uruguay, que quieren comprometer a Pepe Mujica, lo estamos viendo ahora en Ecuador, que se dio vuelta el nuevo presidente. Bueno, de eso estamos... Festejamos su claro, triunfo. festejamos, bueno, evidentemente esto es un plan Cóndor regional que tenemos, ya no es el plan Cóndor para contener a la subversión, pero no, es el plan Cóndor para lograr los objetivos de estas corporaciones transnacionales, ¿no? Sí, lo que no acepta este gobierno es que tanto en la 2x1 como ahora también con lo de Santiago, ¿no es cierto? La gente que había ahí, no había partidismo, que se dejen de bromar con todo el kirchnerismo le echan todo el fardo. No, ahí no había partidismo, había conciencia, gente que realmente indignada, sea por el 2x1, y ni hablemos con la desaparición forzada, ¿no es cierto? No lo aceptan, no lo aceptan. Cuando ven esa masividad estupenda, y que por supuesto, ahí empiezan precisamente no a piropearla como pasó a la Bullrich ni a Macri, bueno, pero no porque sean kirchneristas, no, eso es lo que no aceptan, no les entra, ¿no? Me parece que todavía no más allá de no definirse como un totalitarismo y poner al kirchnerismo como enemigo, también hay una actitud de parte nuestra, de los kirchneristas, que
que entendemos que la violencia es el fracaso de la política y que claramente hemos reivindicado la política con los jóvenes, con mi generación, con muchos en todo este tiempo. Entonces, en ese lugar yo creo que sí hay muchos intentos de definir al enemigo, de generar más espacios de violencia. Desde aquella plaza en donde Raúl hablaba, la Plaza Irlanda, donde Raúl hablaba de eso, creo que han venido perfeccionando esta búsqueda de método violento. Y una de las últimas, que a eso me quería referir, ha habido alguna orden reservada en el marco de la policía, en realidad del gobierno de la ciudad, pero entendemos que también para las federales. Nosotros la tuvimos esa orden, nosotros a todo el mundo. De hecho, hubo un pedido de informes en la legislatura porteña respecto de esa situación, en donde se planteaba un marco de tengamos cuidado, estemos más alertas, porque en virtud de la desaparición forzada de Santiago, en virtud de casos de gatillo fácil, en virtud de algunas situaciones de represión claramente que se estaban viviendo, como que los movimientos sociales y políticos veían las fuerzas de seguridad como un enemigo, y esto es un mensaje también peligroso para las fuerzas de seguridad, muy peligroso, porque el miedo, hombres y mujeres capacitados pero armados, y el miedo y una identificación de un enemigo, como habrá pasado, como pasó claramente en otras épocas, es peligroso en las consecuencias. Hay algunas cosas que pasaron inadvertidas, ¿no? Como la muerte de los 40 y pico muchachos en el accidente, ¿no? Sí, exactamente. De los 45 pibes gendarmes. 43 gendarmes, que iban preventivamente, es un buen dato. En un vehículo inadecuado y por... Con lluvia la noche. Con lluvia y por demanda del señor gobernador de Jujuy, exactamente. ¿no? Una cosa preventiva, sin ninguna orden de juicio. Preventiva que costó 40 y pico de vidas. Exactamente. Sí, y eso creo que la gendarmería también lo tiene que estar sintiendo, ¿no? Sí, es verdad. Y esta cuestión de este relato a las fuerzas policiales es peligrosa. Hubo un pedido de informes en ese sentido y me parece que alguien tiene que dar alguna explicación. Yo creo que ellos están trabajando mucho en algo que vos decías hace un rato, que tiene que ver con poder gestionar el miedo, ¿no? El terror de una sociedad. Ahí la pregunta es cuánto de eso lo están logrando y cuánto no, porque están, las madres, las plazas llenas, tanto por el 2x1 como ahora, que podrían indicar de que no hay temor, de que eso no lo logran. Pero por otro lado, prácticas de disciplinamiento tan feroces como la represión del otro día, los efectos de disciplinamiento que tienen. Lo novedoso es, no es novedoso porque sucedió en la dictadura. Los medios masivos de comunicación crean los chivos expiatorios y después las fuerzas represivas del Estado los salen a cazar. El tema del pull-off en resistencia mapuche de Cuyamen, que es la pull-off en donde desaparece Santiago, tiene conflictos desde 2015, cuando hacen la recuperación territorial, en lo que es el margen de la colonia original Cuyamen, allí en la Patagonia, que es un reconocimiento que se le hizo al cacique Nahuel Quil ya a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y lo que hace el grupo de Jones Walla se asienta en los márgenes de esa colonia, en todo lo que es la propiedad de Benetton, que adquirió más de 1 millón de hectáreas, o alrededor de 1 millón de hectáreas en el año 91, que surcan todo el río Chubut. Ahora bien, por ejemplo, el diario Clarín, en enero de este año, saca una tapa donde dice que Jones Walla es un cacique mapuche que le declaró la guerra a la Argentina y a Chile, ¿no? Y hacen una construcción del enemigo, hacen una construcción del chivo expiatorio, y allí se desencadenan toda una serie de medidas judiciales. Y aprovechando que está acá el doctor Zaffaroni, yo lo que también noto, que me parece muy preocupante, son las figuras penales de las cuales se están haciendo, que están utilizando para penalizar la protesta, para penalizar la protesta social, a los trabajadores, a los jóvenes, a los estudiantes. Por ejemplo, en estas últimas horas hay alrededor de 11 colegios tomados. No vaya a ser cosa que le armen una causa penal a un menor de edad. ¿Cómo ve las figuras penales que se está utilizando?
No es un problema de figuras penales, es un problema de jueces. Las figuras penales las podemos interpretar de distinta manera. Por supuesto que hay una resistencia a la autoridad, y cierto, bueno, en fin, no puedo discutir la necesidad de esa figura. El problema es cómo se aplica. El problema es que se entiende en el caso concreto. Y eso es una cuestión de juez, no es una cuestión de figura penal. No podemos sacar una figura penal de resistencia a la autoridad, sí, tiene que haberla. Pero a ver cómo se interpreta eso. Desgraciadamente, como no tenemos casación nacional en nuestro país, cada juez puede interpretarlo como quiere. Pero eso es un defecto institucional. Si la tuviéramos, habría una jurisprudencia consolidada de cómo interpretar cada figura. Claro. Eso no lo tenemos. Pero bueno, eso forma parte de la inseguridad jurídica permanente en que vivimos y que no hemos sabido corregir en nuestra Constitución, y de un poder judicial piramidal, que es el único en un país democrático que yo conozco que tiene 5 personas que son los sabios universales, que son la última instancia de todas las causas de cualquier materia de todo el país. Cuando se les da la gana, y si no se les da la gana, no. Todo. Son Leonardo da Vinci del derecho. Cosa que he vivido, y sí, he tenido que firmar sentencias donde confío en la persona que me hace el proyecto, pero no un proyecto donde vos lo lees y decís, bueno, lo podés corregir porque sabés. Un proyecto donde lo lees y lo mirás al que te lo hizo y le decís, ¿estás seguro de lo que pusiste? Bueno, pues ese es el defecto institucional básico, y de ahí baja toda esta arbitrariedad que se puede usar cada figura como se le da la gana según el juez que la tenga en mano. Y según los penalistas y la doctrina que hacemos nosotros también, porque los jueces no salen de una incubadora, sino que salen de nuestras universidades. Eso seamos conscientes también, ¿no? Bueno, y entonces tenemos después estas... Pero quisiera volver a otra cosa. Cuidado con que el hilo se corte aquí por lo más delgado. Cuidado tomar como enemigo a las policías. No, claro. Ojo. Claro. Ojo a eso. Claro. En general, los policías son trabajadores. Sí, claramente. Y son trabajadores a los que se les niega sus derechos laborales. Y se les niega el principal derecho laboral, que es el derecho a la sindicalización. Obviamente que no pueden tener derecho de huelga, bueno, ningún servicio público de primera necesidad lo puede tener. Pero el derecho a la sindicalización es fundamental. Conciencia profesional se desarrolla en la discusión horizontal, y eso requiere sindicalización. Y nuestra Corte Suprema acaba de decidir que no tienen derecho de sindicalización. A ver, yo tengo una pregunta que tiene que ver más con la política, si se quiere. Esto obviamente también tiene que ver con la política, digo, pero ¿por qué Macri se sigue defendiendo a Bullrich? ¿No? Digo, porque, a ver, estamos de acuerdo, no se corta por lo más delgado, que no se corte por lo más delgado, vamos a suponer por ahí. Pero ¿por qué sostener a una funcionaria de sus características? ¿Qué es lo que Macri ve en Bullrich que dice la vamos a defender? Bueno, es lo que yo dije hace un rato. Esos pactos a que yo te doy, vos me das, o yo sé, vos te callás, algo pasa. Sinceramente, ¿qué es? No sé, pero algo pasa, como vos decís. ¿Por qué? Sostenerla de contraviento y marea. Cuando realmente, mira, cuando la fuimos a ver, que fuimos los organismos, que fue la ofensa más grande que tuvimos, sobre todo la familia de Santiago, ¿no? Ahí directamente se le decía, por ejemplo, ¿por qué no aparta momentáneamente a los gendarmes que están totalmente identificados? Se los investiga y si no tiene la culpa, se los reincorpora. No, dale con que no. Negando todo. Entonces, si ella sigue insistiendo con eso, es porque tiene un amparo de arriba. ¿Quién va a ser? Macri, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién lo sabe? Porque deben coincidir, porque son políticas que le cierran también, ¿no? Creo que hay una disyuntiva en que se encuentra el oficialismo en este momento. Una es que si la sigue sosteniendo se va cada vez metiendo en un pozo más profundo. Sí, es cierto. Y otra es que si la saca teme que lo vean como un signo de debilidad. Entonces están en esa.
Y hay que ver qué dice el Focus Group también, ¿no? Porque esto de gobernar con Focus Group es un poquito complicado y tremendo. Muy tremendo, ¿no? En virtud de... Los diarios le atribuyen a los Focus Group el giro o el viraje que ha tenido el gobierno en las últimas horas, ¿no? Son tan siniestros con el... Perdón, Tati. Son tan siniestros con el tema de los estudios de mercado de opinión pública, por llamarlo de alguna manera, traducido al español sería eso. Perdón. No, que la secuencia de las últimas semanas de la presunta aparición, todas noticias falsas de cuerpos en la región, son mediciones de opinión pública, son operaciones de prensa que se realizaron. Claramente, porque hay enviados desde los medios públicos nacionales que fueron enviados específicamente a la zona de Esquel, transmitieron en vivo de la zona de Esquel, y en ese momento, causalmente, se produjeron este tipo de versiones. Entonces, desde el terreno de lo siniestro, también podemos imaginar que estas situaciones se dan y se precipitan. Ahora bien, evidentemente no se corresponden con la realidad, con lo que está sucediendo, que la fuerza sospechada es la Gendarmería. Y el funcionario que está sospechado se llama Nocetti, porque estaba en el lugar a 7 kilómetros donde desapareció Santiago. Y la funcionaria que de máxima jerarquía, más allá de Nocetti, se llama Patricia Bullrich. Claro. Evidentemente, Patricia Bullrich en las últimas semanas está siendo corrida. ¿Por qué yendo a tu pregunta, ¿por qué Patricia Bullrich está donde está y sostiene lo que sostiene? Por los acuerdos internacionales que tiene este gobierno, que baja la línea del Comando Sur de Estados Unidos, donde los pueblos originarios son peligrosos, son terroristas. Estos informes de inteligencia ya llegaban antes, llegaban hace muchos años. El tema de que no reconocen la autoridad del Estado y demás. ¿Por qué son peligrosos? Por dos cuestiones básicas. Primero, ponen en cuestión el tema de la propiedad privada. Ya de por sí eso inquieta a los terratenientes locales y extranjeros, que son los que precipitan, digamos, y le hacen el cuento, ¿no? Como en una película de David Lynch, le hablan por lo bajito, así como un enanito que le habla en la oreja a los funcionarios provinciales y nacionales, que después lanzan los operativos represivos a través de sus fuerzas federales. Si uno analiza cronológicamente lo que sucedió con el caso Santiago Maldonado, se va a encontrar con que los terratenientes locales de la Patagonia, con los extranjeros, hicieron varias manifestaciones públicas en contra del peligro de la RAM. Nadie sabe muy bien qué es la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. Y específicamente la Pull-Off de Jones Walla. Y se va a encontrar con eso. Y después con los operativos represivos que se dieron en enero, que casi le matan a 2 personas porque le dispararon a muy corta distancia con balas de goma en la cara y en el cuerpo y en el cráneo, a uno de ellos también, y después lo que sucede ahora en el 1 de agosto. Es decir, que hay una cronología que unifica, y con esto finalizo, los intereses de los terratenientes de la Patagonia, la sociedad rural, la CRA, con el paradigma de este gobierno que ve a las comunidades, sobre todo a la comunidad mapuche, como un peligro de seguridad nacional. Ratifico lo que vos decís, pero ni siquiera es original, porque se le copian a Chile. Claro. Chile hace tiempo que viene persiguiendo a los mapuches con el tipo de terrorismo. De modo que son copiones también. Una nota, perdón. Gente desplegada en el territorio de la AFI, haciendo inteligencia sobre sectores mapuches, sobre Facundo Jones Walla, pero otros grupos mapuches allí en el sur. Eso se supo también en estas últimas horas. En el juicio oral del año pasado quedó clarísimo que uno de los testigos que declara en el juicio oral fue torturado para que revelase dónde estaba Facundo Jones Walla, y intervino también la AFI con sendos informes de inteligencia dentro de la comunidad. No, quería decir solamente como nota al pie de lo que estabas mencionando, qué importante rescatar la presencia de Santiago Maldonado como un hombre joven comprometido con luchas por un mundo más justo, ¿no? Porque ahí está el nudo también. Hay una paradoja que esto, en el último número de Contraeditorial, había una nota de Carlitos Romero, muy interesante. Hay un desaparecido en La Plata, hace muchos años, Andrés Núñez, fue un caso como Miguel Brú, Andrés Núñez, y Santiago Maldonado se había involucrado en la búsqueda de Andrés Núñez junto a la familia.
hay fotos de él repartiendo volantes pidiendo por la aparición con vida de Andrés Núñez. Estamos hablando de hace 15 años atrás, o prácticamente 20 años atrás. Increíble la vuelta de la historia, donde hoy estamos reclamando, ya no solamente por Andrés Núñez, estamos reclamando también por Santiago Maldonado. Me impactó esa historia, ¿no? Porque esta cuestión cíclica. Recién yo los escuchaba, y ya creo que vamos a las conclusiones, pero los escuchaba en esta idea. Hay una operación de parte de los funcionarios oficialistas y de sus voceros en atacar a todo aquel que manifiesta que esto es una dictadura. Con lo cual yo acuerdo, digo, esto no es una dictadura, creo que lo dijimos acá en la mesa. Ahora, ¿cómo se define un gobierno donde la población, la sociedad se tiene que movilizar y pedir por la aparición con vida de alguien que presumimos desapareció en manos de fuerzas federales? ¿Cómo se describe un gobierno así? ¿Cuál es la calificación que tiene un gobierno así? Es una pregunta que me quedo y me llevo, digamos, porque todavía no tengo una respuesta. Está claro, en principio yo digo, es peligroso un gobierno que hace este tipo de cosas, que genera este tipo de reacciones, que provoca lo que provoca. Es peligroso. No sé si ustedes lo ven también como peligroso o con alguna otra calificación más. Bueno, el Estado de Derecho perfecto no existe, es un ideal. Todos los Estados de Derecho históricos que existen se acercan o se alejan un poco más del ideal. En la medida en que se contiene el estado de policía que hay adentro, bueno, el Estado de Derecho se acerca más al ideal, en la medida en que se lo contiene menos se aleja un poco del modelo. Estamos viviendo, como yo decía, el embate de un totalitarismo que viene del mundo, no es nuestro, no nos creamos que hemos inventado la pólvora nosotros, de un totalitarismo corporativo plutocrático y que ha debilitado notoriamente el Estado de Derecho. Es decir, tenemos un Estado de Derecho mucho más destartalado que el que teníamos antes. El de anterior tampoco era ideal, por supuesto, pero este está mucho más destartalado. Es eso lo que estamos viviendo. Un Estado de Derecho destartalado por efecto de un avance transnacional de un totalitarismo corporativo plutocrático. Sí, y peligroso también es despedir gente, es endeudar al país como lo han endeudado, es responder a intereses que no son los nacionales, es de alguna manera poner a la venta o rifar recursos naturales. Digamos, peligroso también es todo eso que está ocurriendo con este gobierno, ¿no? Bueno, parte de un programa general de imponernos una sociedad con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. Peligroso es excluirnos, claramente. Sí. Claramente, sí, Tati. Te escucho. Como no te escucho, Tati, te escucho. Nos ponemos de acuerdo. Sí. No. Algo también, lamentablemente también que algunos y algunas comentan con respecto a la desaparición forzada de Santiago, ¿no? Bueno, pero también hubo un Julio López, por supuesto, y siempre lo rescatamos nuestro querido y siempre presente Julio López, pero ahí no fue el Estado, precisamente, ¿no? Directamente sabemos que fue Chocolás. O sea, no es este caso que se sabe, porque Bullrich, Gendarmería, todo forman, digamos, un gobierno. Es el Estado el que está ahora comprometido, que no pasó con nuestro querido Julio López, es la diferencia. Y además, desgraciadamente también, los otros días, bueno, tomé un taxi, que por supuesto le digo, pare, tome, me bajé, le pegué un portazo y me fui rápido, ¿no? Por algo será, fue espantoso, te juro, fue una cosa que, por algo será, igual que nos decían a nosotros, claro que fue por algo de nuestros chicos desde ya. Y con respecto a este pibe, un pibe comprometido, ¿no es cierto? Sería muy triste decir que tocaba el violín nada más. No, un pibe comprometido, y ese es el pecado además que cometieron nuestros chicos, con su militancia. Seamos claros. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia, compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro. En buena hora, ¿no es cierto? Fue por algo a nuestros chicos que los desaparecieron. Lo mismo que a Santiago, un chico comprometido. Bueno, te imaginas el tachero, le quedó la puerta ahí bailando en el auto, ¿no? Fue espantoso, ¿eh? Por algo Dios. Bueno. Me parece que sería bueno agregar, revalidando lo que dice Tati, que Santiago estuve en 25 de mayo con sus amigos íntimos de la infancia y tenían un berretín, diríamos, en el barrio. Uno de ellos me dice, con Santiago queríamos hacer una huerta gigante para darle de comer gratis al mundo. Queríamos hacer esto, queríamos hacer lo otro, queríamos pintar, queríamos, por eso que fue a La Plata a estudiar Bellas Artes, quería ser pintor. Santiago es un pibe de 28 años con muchos ideales
Y los mapuches también tienen ideales y también quieren defender sus derechos. Y también hay que recordar que un peón de estancia de Benetton, un puestero, no gana más de 7.000 pesos. Y que cuando tiene hambre en invierno, la vaca se la da al patrón. Por lo general es una vaca vieja. Después, cuando tiene frío, la leña se la da al patrón. Y también se la descuenta el patrón. Y no le paga a su familia, que también trabaja el campo. Cuando el puestero se va con las ovejas, su familia se queda en el campo. Y trabaja la familia, trabaja la mujer, trabajan los hijos, no cobran salario. No hace mucho tiempo, en la zona de entre Cuyamen y Leleque, había una especie de pulpería donde todo paisano mapuche que no podía pagar, después de 5 horas de trote de caballo, llegaba cansado y no podía pagar el vinito que se tomaba, si se retomaba mucho, era muy común hace muchos años, hace 20, 25 años, meterle un tiro y tirarlo por ahí. Esto me lo ha contado la familia Nahuelquir, que es originaria de Cuyamen. Así que esta es la realidad que vivimos en la Argentina, digamos. Me parece a mí que mientras más conflictividad social, más problemas vamos a tener. Mientras más se agudice esta problemática social y este plan económico que deja a millones de argentinos afuera, más problemas vamos a tener en este sentido. Ojalá me equivoque. A ver, conclusiones de este Río Bravo, Florencia. No, bueno, seguramente no hay una conclusión que cierre, pero yo creo que efectivamente lo que escuchamos acá y lo que estamos escuchando en todos lados es que este es un momento de mucha angustia, de mucha preocupación, pero también es un momento de mucha lucha y nadie sabe cómo viene la historia hacia adelante. Puede estar empezando algo aún más espantoso, pero tal vez sea el momento en que se frenen muchos otros espantos también. Para mí hoy, digamos, a ver, muchas conclusiones no hay, porque concluir tiene que ver con finalizar, y uno quisiera ver esta historia finalizada con justicia, con memoria, con verdad, ¿no? Entonces, más que hoy plantear una conclusión, yo creo que hay que plantear la misma pregunta, que tiene una potencia enorme, que nos ha traído hasta acá, ha hecho que el gobierno haya tenido que recapacitar, hacer un viraje, cuestionar incluso cuál había sido sus primeras decisiones, con lo cual lo último que quería decir es eso. ¿Dónde está Santiago Maldonado, señor presidente, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Sí.